por dónde tenemos que empezar para qué gastos tengo que tener y entender que son prioritarios. Si yo sé que con mis servicios puedo dar más de sí en la empresa y puedo, por ejemplo, escalar a un servicio a mayores y tener más clientela, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo que has gastado, ves que a lo mejor has gastado demasiado, entonces tienes que reducir en otras partidas, tienes que hacer una reconfiguración de tu empresa. O sea, ver realmente todos los ingresos que yo he realizado, ver todos los gastos y realmente esa diferencia entre ingresos y gastos, ver si tengo liquidez para poder pagar. Y un capítulo más con Esther Valcárcel, que nos informa, nos educa, divulgamos entre información fiscal, información contable, pero para empresas como son las empresas de nuestro país, con un tamaño que no nos permite demasiado tiempo y nos facilitas un poco lo que haces con tus clientes día a día en tu asesoría como experta en reestructuración financiera y toda la información fiscal que deberíamos conocer, pero complicado, para eso es este canal, para hacerlo de forma muy concreta, muy concisa y aplicar en el día a día de nuestras empresas. Hacerlo más práctico, claro. Hacerlo más práctico, 1 de octubre, esto totalmente recién como objetivo principal traemos hoy un cierre de año empresarial con liquidez, con control de riesgos y optimización fiscal. Hacemos hoy este capítulo para tener esta planificación de cara a cerrar nuestro ejercicio y que este 2026 empecemos con las cuentas claras. Sí, porque es fundamental, bueno, pues terminar el año con la mejor de las cuentas y tener opción para decidir para el año siguiente en qué vamos a invertir, cómo vamos a crecer con nuestra empresa y bueno, también si en algún momento tenemos algún problema financiero o problema económico, poder atajarlo lo más rápido posible. Entonces sí que el cierre de año es importante terminarlo bien. O sea, hacer bien los deberes. Y tanto nos enseña con esta precisión y con esta planificación que hay diferencia, nos decías, de tus clientes, los que hacen este ejercicio y no esperan a diciembre, cuando ya hemos completado el ejercicio. O enero. O enero, ¿no? Uno de los aspectos que vamos a hacer hoy es, aunque puede sonar denso y puede sonar, lo vamos a intentar comentar, con ejemplos prácticos de tus clientes de tu día a día, porque recordemos que llevas muchos años en asesoría y en consultoría y cerrar el año con liquidez, corrigiendo errores, puede marcar la diferencia. Por supuesto, y lo que decimos, lo que acabas de decir, de que hay mucha gente que espera a última hora, incluso al final, o sea, la mayor parte de los clientes o la mayor parte de las personas que estén viendo este canal se encuentran con que el 1 de enero le pide el asesor las facturas y les dice, mira, necesito más gastos y no tienen posibilidad de buscar más gastos, no tienen posibilidad de tener una opción para poder tributar menos o poder corregir problemas, buscar facturas de aquellos cobros, pedirlas a los proveedores, emitir alguna factura porque no se ha terminado de emitir y no se ha cerrado la facturación, pero piensa que sí que se ha cerrado. Entonces, eso no se puede dejar a mediados de enero porque eso ya es muy Tenemos tarde. que frenar esa inercia de estar tan centrados que al final pagamos impuestos de más. Siempre decimos que lo justo es lo que propones, seamos más conscientes de nuestro tipo impositivo, de nuestra carga fiscal, para optimizarla. Y eso, con un poco de compromiso, nos estamos ahorrando mucho dinero. En tus clientes, por ejemplo, nos decías, ¿no? El ahorro fiscal de tener una buena planificación empieza ahora. Ahora es el momento de optimizar 1 de octubre nuestros deberes. Si nos paramos a pensar que llegamos al verano muchas veces súper cansados, cogemos vacaciones y después cuando volvemos de las vacaciones vamos renqueantes esperando a ver que volver otra vez a coger el hilo. Cuando cogemos el hilo ya nos metemos de lleno en el trabajo, pero no miramos nuestras cuentas. Entonces,
es fundamental para eso, para que nos den bien las cuentas, o sea, para que cerremos bien y que veamos justo los puntos negativos para poder corregirlos, es ya empezar a trabajar, si no en septiembre, pues ya en octubre. Y octubre es uno de los puntos fundamentales porque ya es el tercer trimestre, presentamos el tercer trimestre. Entonces, a partir de ahí ya podemos visualizar que nos faltan otros 3 meses por delante y ya vamos a corregir. O sea, corregimos todo y buscamos los datos más importantes para cerrar la... Empezamos pues con los 5 pasos clave, que sería, los enumeramos, revisar el presupuesto anual, sí, analizar la tesorería y la liquidez. Esto nos tienes dicho en algún que otro capítulo que nos da miedo, ¿no? Que nos gusta más centrarnos en la facturación que empezar a revisar, ¿no? Sí, porque es, vemos, facturar es fácil, pero tenemos bastante trauma cuando no hemos emitido o hemos emitido una factura, pero no la hemos cobrado y tenemos que llamar a nuestro cliente y decir, oye, mira, nos debes esto, ¿no? Es que eso le pasa a todo el mundo porque es traumático el poder decir, mira, esto me lo debes y es un trabajo que has hecho, ¿no? Pero es fundamental no ampliar la bola y perder ese miedo y ver también que tu dinero en las cuentas no va a menguar, sino que incrementa. Entonces ese control va a ayudar a que el dinero en la cuenta suba, sí. Para tener esa liquidez deseada, el tercer punto que propones es gestionar cobros y pagos. Cobros y pagos, correcto. Eso es también fundamental para poder tener las cuentas lo más saneadas posibles, claro. El famoso endeudamiento, la financiación, revisar bien, en el punto número 4. Sí, poder tener la opción de renegociar con los bancos en muchos casos, que bueno, también el poder bajar el tipo de interés que nos están ofertando ahora, bueno, pues cambiar condiciones. Entonces, ver si lo que nos ofrece el banco es para nosotros muy rentable, menos rentable o podemos quedarnos como estamos. Entonces, eso también es importante, sí. Y por último, hacer el checklist fiscal final. Es decir, ya todos los impuestos que hemos pagado, ¿cómo estamos? Ese panel de control, ¿no?, que nos propones hacer a 1 de octubre. Ese checklist. Sí, porque en muchos casos creemos que ingresos-gastos lo llevamos a la contabilidad pura y dura y no pensamos en nada más, pero tenemos que ver cómo se cerró la contabilidad el año anterior, si hay algo que corregir a nivel contable, a nivel apunte contable, porque si no lo hacemos bien y tenemos un control de Hacienda, podemos tener sanciones. Entonces hay que evitar esas sanciones para que no tengamos un gasto mayores en la empresa y a lo mejor si queríamos subir, pues poder invertir algo, el evitar esa inversión porque tenemos una sanción. Entonces, esas cositas que muchas veces se nos escapan o que se la dejamos al asesor o que no le escuchamos al asesor porque nos está diciendo, oye, hay que corregir esto o ten cuidado con esto, venga, ya lo miraré. Eso es fundamental porque el asesor no va a coger y decir, bueno, pues lo hago yo porque me da la gana. Y ¿no? esto hay que tomar es importante que seamos conscientes de la cantidad de dinero que nos puede ahorrar la mejora de la solidez, lo decías, ¿no? De la diferencia entre empezar el siguiente ejercicio, primero, con una situación real, de que tienes la visión real o lo más aproximada posible de lo que va a ser tu año futuro. Si no analizas lo que has hecho este ejercicio, difícilmente puedes proyectar al siguiente. Pero también por el ahorro fiscal que supone, porque pagar impuestos de más, desde aquí siempre decimos, pagar lo que es justo, ¿no? Sí, es que muchas veces el cliente, yo tengo clientes que me preguntan, bueno, les digo, bueno, más o menos vais a cerrar así, o sea, la perspectiva en base al secuencial que llevamos de ingresos y gastos que hasta este trimestre, bueno, pues vas a cerrar en estos beneficios. Entonces, si sabe que va a cerrar con unos beneficios bastante altos, es cuando me pregunta, entonces, ¿puedo comprar mercancía para poder bajar esos beneficios y no pagar tantos impuestos? Bueno, en vez de comprarla en enero, ¿por qué no la vas a comprar en diciembre, por ejemplo? O sea, el anticiparse y poder así pagar menos impuestos, que los vas a pagar igual, o sea, los vas a pagar igual. Te va a quitar de caja, esto te va a desaparecer. Te va a desaparecer. Elige cómo desaparece de tu Correcto, caja. pero bueno, en este caso estás anticipándote a no pagar
un dinero que de otra manera tendrías que hacerlo si no haces una revisión a tiempo de tu fiscalidad. Entonces, yo creo que es muchas veces muy importante el anticiparse para tomar decisiones y decir, bueno, pues no, yo quiero tener a lo mejor los beneficios muy altos porque quiero pedir un préstamo para el año que viene, entonces necesito tener un beneficio muy alto, o a lo mejor, mira, a mí no me importa porque ya tengo todo bastante saneado, entonces lo que no quiero es pagar muchos impuestos, entonces voy a comprar esta partida de lo que necesite para poder bajar así la tributación. Bueno, pues vamos con más de una idea que nos puede dar, sobre todo insistir mucho en que esto nos ahorra disgustos, nos ahorra dinero, porque al final hay una pérdida importante de recursos y sobre todo que al final trabajamos un montón y se pierde la gasolina de la energía por el medio, ¿no? El primer punto, empezamos. Revisión del presupuesto anual. Esto es lo básico que nos propones para empezar. Sí, muchas veces... Yo lo tengo pensado muchas veces cuando nosotros llevamos asociaciones en el despacho y habitualmente se hace las cuentas para presentarlas a los socios y se presenta un presupuesto anual. Entonces, ese presupuesto anual, el presidente de la asociación y el tesorero, secretario, dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita esta asociación? ¿Y en dónde vamos a destinar los fondos que tenemos pues para el año que viene? Entonces, eso yo creo que es buenísimo hacerlo en una empresa, una sociedad o un autónomo, que debería trasladarse eso a la contabilidad de una empresa, ¿no? Sin que sea una asociación. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, prevés que vas a gastar pues a lo mejor 13.000 euros en publicidad y al final gastas 10.000 euros y dices, bueno, no he necesitado suficiente publicidad o a lo mejor me he relajado en esto o a lo mejor has gastado más en publicidad de lo que tú tenías presupuestado y dices, a ver, ¿por qué he gastado más? O sea, se me ha ido el dinero sin darme cuenta, ¿no? Entonces, eso de hacer un presupuesto ahora, ya cuando estamos ya en el último trimestre de año, y hacer ese presupuesto para terminar año e iniciar el que viene, porque estamos ya en visos de entrar también a un nuevo año, a un nuevo ejercicio. Entonces, ahí es fundamental presupuestar la actividad, que bueno, no va a salir al milímetro, pero tener las partidas más o menos claras de en qué voy a destinar el dinero y después, si en muchos casos, que hay veces cuando haces un presupuesto y realmente pues comparas lo que has gastado, ves que a lo mejor has gastado demasiado, entonces tienes que reducir en otras partidas, tienes que hacer una reconfiguración de tu empresa. Entonces, a lo mejor has también facturado menos. ¿Por qué facturado menos? O sea, tú si nos eso no lo propones ves, revisar gastos, las partidas de gasto que inicialmente tenías pensado. No sé, lo que dices como práctica de la asociación, en las empresas esto no se suele hacer, ¿no? Menos en las muy grandes, ¿no? Siempre estamos hablando más o menos nuestro canal de autónomos, empresas con algunos empleados, pero que el gran peso de la actividad y de todo es casi siempre un cerebro, ¿no? Claro, pero ¿quién no tiene por ejemplo, quién no tiene una empresa y no tiene, cuando crea una empresa, no tiene un objetivo de una facturación a este año? O sea, normalmente nosotros cuando empezamos el año decimos, bueno, pues yo este año quiero facturar 10.000 euros más. Bueno, a lo mejor no lo consigo, pero si no tienes ese objetivo y no tienes unas cuentas claras, ¿cómo vas tú a saber si has gastado más en una cosa o en otra? Cuando te lo dice ya el asesor, una vez que ya has cerrado, mal, o sea, llevamos mal. Entonces, hacer ese presupuesto, o sea, esa planificación con esas partidas de ingresos y gastos... Pero sí que tomas como referencia, como el ejercicio anterior, ¿no? Nos propones, vamos a ver cuánto he gastado hasta ahora, estamos a 1 de octubre, cuánto he gastado, cuánto me queda por gastar en el tercer trimestre, cuánto he facturado, cuánto me quedaría en este cuarto trimestre y la inversión, ¿no? Como gasto, ingreso e inversión. Las decisiones de inversión es muy importante
que se tomen en este último trimestre. Sí, porque si realmente has facturado suficiente y tienes un dinero en exceso, tú puedes tú puedes invertir, puedes realizar una inversión pues para vender más o para llegar a un objetivo superior. Si tú no haces más dinero, si tú no facturas tanto o bien tienes demasiados gastos, a lo mejor no puedes llegar a realizar una inversión que tú podrías hacerlo desde este momento, si tienes las cuentas claras. Y, por ejemplo, en empresas que nos estén escuchando que vendan servicios o freelance o autónomos que vendan servicios, porque, claro, la forma que dices de compras, ¿no? Cuando tienes un producto, pues meto más en compras o en inversión. Pero para las personas que prestan servicios, esta disminución de los beneficios, ¿cómo se puede hacer? Porque no tienes tantos gastos deducibles. Mira, uno de los puntos que yo creo que bastante importante es hacer la previsión de esos gastos. Siempre, si voy a vender un servicio, el conseguir un servicio premium, o sea, el poder ofrecer un servicio premium. ¿Y eso qué te lo da? Bueno, pues te lo da en muchos casos, pues invertir en otros profesionales que realicen una actividad parecida a la tuya, que te dé valor a tu negocio, que te ayude. Entonces decir, bueno, pues me voy a rodear de personas que evidentemente sus servicios van a costar, pero es una inversión para yo poder también darle servicios a mi cliente adicionales. O bien también en muchos casos los que prestamos servicios, el publicitarnos, eso es muy importante y no lo vemos en muchos casos, pero no es lo mismo una persona que quiere buscar, por ejemplo, en mi caso, una asesoría que el asesor no le da importancia porque lleva muchísimo tiempo en el mercado y, bueno, ¿para qué voy a invertir en publicidad? Bueno, pues yo quiero invertir en publicidad porque quiero que la persona que no me conoce me conozca, o sea, que tenga la opción a conocerme. Y después yo ya le ofreceré mi trabajo, ¿no? Y ya verá si le gusta o no le gusta. Si no te encuentran, no te pueden contratar. Si no me encuentran, no me pueden contratar. Entonces, eso para mí es inversión. Vale, visibilidad, por ejemplo, en este caso, para la gente que presta servicios. Por supuesto. Una especialización en algo muy concreto que quieras desarrollar, que sea de alto valor, podemos capitalizar. Imagínate que sea algo mensual, se puede pedir, bueno, pues hago una inversión para que me entre en este ejercicio en octubre de todo el año que viene, si te voy a pagar mensualmente. Correcto, y ahí correcto. ya, bueno, pues y ahí ya bajo la opción de pagar esos impuestos, a lo destino a ese servicio que voy a dar ya al año que viene, o sea, de cara en este trimestre, pero de cara al año que viene también. Entonces estoy dándole valor a la empresa, sí. Vale, todos los gastos que se puedan anticipar sin romper nuestra tesorería, hasta esa ingeniería fiscal que nos permite ese cruce entre lo que pagaríamos de impuestos y en ese punto lo aprovechamos para invertir en nuestra... Sí, porque sí que es bueno, evidentemente, estar saneado, o sea, tener las cuentas claras y tener dinero en la cuenta y no tener que recurrir a un préstamo o una financiación, pero por supuesto si tengo que recurrir lo voy a hacer. Ahora, si yo sé que con mis servicios puedo dar más de sí en la empresa y puedo, por ejemplo, escalar a un servicio a mayores y tener más clientela, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, esto es más dinero en la cuenta. Entonces, creo que es fundamental eso, en este caso, dar servicio al... La fórmula sería, pagarías tanto en este último trimestre, si seguimos así, pagarías tanto de beneficios en impuestos de sociedades, imaginemos que es empresa, o en el caso de rendimiento personal, pagarías tanto de impuestos. Tú le dices, en esa cifra que calculemos, pues aquí juega con este dinero. Ese importe lo calculamos individualmente nosotros con el asesor. Correcto, porque primero lo que hay que hacer es el análisis de los clientes, toda la facturación que has realizado hasta el momento. ¿Lo has cobrado? ¿Te falta algo por cobrar? O sea, ¿qué es lo que te falta por facturar? ¿Qué servicios vas a prestar este trimestre, este último trimestre? ¿Y qué es lo que vas a cobrar ahora? Y después, ¿qué gastos vas a tener ahora? Los que has tenido los has pagado todos y tal. Cuando ves que no hay ningún desfase, a partir de ahí es ya cuando tú puedes hacer esa previsión. Pero si no lo tienes hecho, es muy difícil. Vale, entonces tomar decisiones con datos, ver si los ingresos no llegaron, corregir esa parte de ingresos, identificar dónde gastamos más o menos de lo que teníamos previsto y planificar para el 2026 en este caso. Sí.
Repaso del presupuesto anual con todos los tips que saquemos. Esto en tiempo, para autoconvencernos, esto en tiempo es una tarde realmente, ¿no? Esta parte de... Sí, es o sea, una tarde. si más o menos has llevado si ya llevas las cifras, llevas la contabilidad, se la has dejado a tu asesor y ya te ha dado más o menos las nociones, o sea, la noción la tienes que tener tú, pero te dice, bueno, hasta este momento tienes las cuentas así, de esta manera. Vale, ya cuando llegues justo al 20 de octubre, cuando vayas a pagar el tercer trimestre, estamos al 20 de octubre, tenemos esa otra opción de ahí a final de año tengo que hacer lo que estoy diciendo. Entonces, tienes el trabajo casi hecho. Lo que dices tú, es cuestión de una tarde, un día. Si nos puede costar mucho dinero el no hacerlo, ¿no? Sí, no ser conscientes y de hecho también podemos pedir ayuda al asesor y decir, oye, mira, es que esto, ¿cómo puedo hacerlo? Porque tengo esta factura sin cobrar y es que se me hace bola. Bueno, pues no te preocupes, dime qué factura, dime qué tal e intento yo hacerlo. O, bueno, pues un abogado que puedas tener de mano, tu abogado que haga una opción de cobro de esa factura y ya te pones al día. O sea, cualquier mínimo detalle es fundamental para ya poder llegar a final de año con las cuentas bien hechas. Revisión del presupuesto anual, cerramos el punto 1. Punto 2, tesorería y liquidez. En esto, facturar no es cobrar. No. Correcto. Y esa vergüenza que dices, o esa pereza, o ese, bueno, a ver si me lo ingresa, el no hacer el seguimiento de los ingresos de los clientes, a veces también por un exceso de confianza, bueno, por muchos motivos, ¿no? ¿Cómo abordamos ese mirar a la caja y tomar decisiones? Bueno, primero, análisis. Miramos nuestra caja. Miramos nuestra caja. Entonces, cuando vemos que realmente hay una serie de facturas que las he emitido, las he enviado a mi cliente y no las he podido cobrar, lo que tengo que hacer es una gestión de ese cobro de facturas. Y bueno, básicamente lo que tengo que hacer en este caso es un flujo de caja, o sea, ver realmente todos los ingresos que yo he realizado, ver todos los gastos y realmente esa diferencia entre ingresos y gastos, ver si tengo liquidez para poder pagar a futuro las facturas que tengo también pendientes o si me falta alguna factura por cobrar, poder cobrarla. Entonces, ver que realmente está todo bien trazado, bien Repasemos, completado. Ingresos no son solo ventas, de los ingresos, además subvenciones. Sí, porque los ingresos no solamente la facturación que yo voy a realizar, sino también puede ser incluso ingresos por alquileres que tengamos nosotros, no por nuestro trabajo en sí mismo, sino porque tengamos inversiones en inmuebles que los tengamos alquilados. Bien puede ser por subvenciones que hayamos pedido y ver si las hemos recibido, o sea, si hemos recibido o tenemos que justificar algo. Entonces, eso también es un ingreso a mayores para nuestra caja y bueno, no solamente es lo que es la factura en sí mismo, sino que hay de varios todos focos los ingresos que tengamos. Es que lo de las subvenciones muchas veces es como que no se contabiliza, la gente no es consciente de que ese es un ingreso. Sí, porque en muchos casos cuando estás dando las cuentas, se las estás explicando al cliente, el cliente te dice, pero si yo no he hecho, o sea, yo solamente he facturado esto, o a lo mejor dices, es imposible, si yo no tengo dinero. Bueno, a ver, a lo mejor en este caso sí que has ingresado, o sea, has facturado esto, te falta esto por cobrar y tienes esta subvención que la vas a percibir no ahora, sino te la han concedido ahora, pero la vas a percibir a lo mejor dentro de 1 mes o 2 meses. Pero esto tengo que contabilizarlo porque está la concesión, ¿no? Entonces, el cliente tiene que ser consciente que no es solo el facturar, sino es el recibir el dinero en la cuenta, ¿no? Y fundamental, si lo recibes en la cuenta a modo de transferencia, de domiciliación no en efectivo, es mucho más fácil llevar las cuentas. O sea, lo hemos hablado en otros capítulos, que se mira mucho lo del tema del efectivo. O sea, lo mira mucho Hacienda, pero porque es un foco de descontrol. Y para el propio cliente, el que factura en efectivo, el que emite las facturas en efectivo, es un descontrol. Entonces, si tú realmente facturas y cobras en efectivo,
tienes que controlarlo también como si fuera el movimiento de banco, ¿no? Vale, entonces tenemos ingresos y gastos, que son nóminas, son proveedores, bueno, depende del tamaño y la actividad. Correcto. Aquí sí que hay todo tipo de gastos. Sí, aquí hay todo tipo de gastos que hay que pagar, que no contamos muchas veces. Tenemos los gastos fijos, lo que sería el personal, lo que dices, bueno, pues los gastos de luz, etcétera, cuando realizamos nuestras actividades, suministros, y después ya los gastos de publicidad, que es lo que decía, bueno, que en muchos casos, si realmente tenemos unos gastos fijos muy elevados y no podemos llegar a esos otros gastos de publicidad, bueno, pues tendremos, porque nuestros ingresos a lo mejor no son suficientes o no hemos cobrado todo, ahí es donde tendremos que hacer un poco el ajuste. Sí. Vale, si es negativo, ¿qué hacemos? Si después de ver ingresos, gastos y analizar si es positivo o negativo y las tendencias, ¿qué ocurre si estamos gastando más de lo que ingresamos? Aunque solo sea por esta rotura de caja, ¿no? Que a veces es que el mes que viene o alguien se ha retrasado ingresando una factura a su tiempo y tú has pagado en forma, ¿no? Que esto a veces son desajustes de tesorería que no tiene mayor importancia. Pues eso tiene importancia, porque esos desajustes después tú tienes que ajustarlos muchas veces renegociando en muchos casos con proveedores o bueno, con clientes, decirle si has facturado y no cobras esa factura, tendrás que decirle a tu cliente que realmente tiene que pagarte y renegociar. A lo mejor decir, bueno, pues mira, no puedo pagarte ahora todo, bueno, pues una cantidad, un porcentaje de la factura para poder yo asumir ese pago de esos gastos que tengo fijos, ¿no? Los salarios, fundamental, si tengo trabajadores, tengo que tener clarísimo que tengo que hacerle frente. A los impuestos también, pero en muchos casos lo que está haciendo mucha gente es un poco financiándose, aplazando impuestos, porque se les hace bola por todos los gastos que tienen, bueno, pues llegar a pagar los impuestos de forma total, o sea, completos. Entonces se puede llegar incluso a hacer un aplazamiento, un fraccionamiento de esa deuda, o incluso, bueno, pues con los proveedores ahí es donde renegociarles también y decir, mira, a ver si me esperas en vez de este mes, pues un tanto, pero te voy a pagar una cantidad. No decir, no te pago y espérame un mes más. No. Como nos decías en tu asesoría, hay veces que este tiempo aunque tú factures, si no entra bien el dinero, no entra a tiempo, la empresa, el negocio puede llegar a ahogarse, ¿no? No porque no haya mercado, no porque no lo hagas bien, sino porque la tesorería es fundamental, ¿no? Para la vida. Es que aquí, en muchos casos, lo que hacemos es saber que si esta factura no la hemos cobrado o no hemos facturado suficiente y tenemos que asumir esos gastos, por dónde tenemos que empezar para qué gastos tengo que tener y entender que son prioritarios, atender. Entonces, lo prioritario para atender es fundamental los salarios. Yo ya siempre he dicho, siempre el trabajador tiene que cobrar al día, porque es la esencia de la empresa. O sea, cuando tú tienes un trabajador, la empresa es fundamental con ese trabajador. Es así. O sea, si no lo necesitas, bueno, pues ya eres tú. Pero si necesitas la ayuda de un trabajador, al trabajador hay que pagarle. Tiene que comer y tiene sus necesidades. Y después, a partir de ahí, ya decidiremos qué partidas podemos aplazar o qué partidas podemos solicitar que esperen un tiempo. Por supuesto, Hacienda no va a negociar contigo y te va a decir, bueno, venga, págame tal. No, va a decir, fraccionamiento, ¿me lo conceden? Perfecto. Entonces, yo esto sé que no lo voy a pagar hasta dentro de un mes o 2 meses, voy a cumplir dentro de un mes o 2 meses. Entonces, esto tengo que pagarlo en un momento inmediato. Y es hacer un poco esos números. Por eso estamos haciendo, ¿no?, este repaso que vamos por el punto número 2. Nos quedan 3 que tendrán que ser para el siguiente capítulo, porque esto es, como nos decías al principio, es muy importante tener claro que una tarde nos vamos a tener que sentar a hacer estas cosas. Entonces, a partir de este bloque 2, que tengamos este análisis recordemos el presupuesto anual, tesorería y liquidez, y en el próximo capítulo seguimos con los otros 3. Perfecto, pues seguimos.